Hola, mi nombre es Matías Sandoval. Mi nombre es Luciano Sánchez. Estamos aquí para acompañarte las 33 semanas que quedan desde el sorteo de la Copa del Mundo hasta el partido inaugural en Qatar. Con datos y todo lo que necesitas saber sobre la historia, el presente y el pasado de la Copa del Mundo. También tendremos invitados y mucho más. Te esperamos todos los domingos por la noche en mi canal de Twitch como Matías Sandoval 9 o en mi canal de YouTube como MS9 Deportes. Espero que lo disfruten. Hoy estamos acá para hablar de otro mundial, el Mundial de 1954, que se da en Suiza. Ya habíamos dicho que la FIFA lo había elegido antes, había elegido tanto Brasil para el 50 como Suiza para el 54, parecido a lo que es Qatar, porque se había elegido ya Rusia y Qatar. Y bueno, nos había quedado decir del 50 el goleador, creo. Nos faltó nombrar al goleador Ademir, que había sido con 9 goles. Y bueno, el dato de que era el primer mundial en que se usaban los dorsales, que ya se usaban en la década de 40 en Brasil, pero el mundial del 50 fue el primero en el que se usaron los números. Ya lo estarán viendo los hilos de Twitter después, vos me habías dicho el dato de que Brasil era la única selección que pudo repetir goleador. Había sido Leónidas en el 38, Ademir en el 50. Y bueno, una vez más, el goleador pertenecía al equipo subcampeón en los 4 primeros mundiales de los que hablábamos. En 3 fue el subcampeón el que tuvo el goleador y en el restante el tercero. Claro. Y bueno, hasta ahora tenemos 2 campeones únicamente hasta este mundial, que fueron Uruguay 2 veces e Italia 2 veces. Monopolizaron estos 4 campeonatos del mundo. Si bien, como decíamos, mediante amenazas, cuestiones políticas, llegamos a un Mundial 54 ya con un fútbol más ordenado, pero que todavía Europa seguía sufriendo el contexto político que había dejado la guerra años atrás. Ya habíamos dicho, se elige con anticipación Suiza. ¿Por qué se elige Suiza? Porque había sido neutral durante la guerra, entonces no había sufrido tanto las bajas ni bajas de infraestructura. También porque se celebra el aniversario 50 de la FIFA. Habíamos hablado en el primer capítulo, la FIFA se funda en el año 1904 y se funda también en Zúrich, así que por eso eligen Suiza. También hoy en día tienen la oficina principal ahí y el museo de la FIFA se encuentra en Zúrich, que a uno le parece raro porque Suiza no es de las principales selecciones fuertes, pero está todo ahí. Y eligen a un país europeo porque ya habían elegido Brasil en el año 50. Un dato de color también, que la Copa ya llevaba el nombre Jules Rimet, que antes se llamaba la Copa de la Victoria. Durante la guerra se había guardado en Roma, decía que la tenían bajo una cama para que no la roben durante la guerra. Y es así que esa copa llega, la tuvo Italia todo el periodo hasta que en el Mundial 50 se le entregaron a Uruguay y pasó a estar en brazos de Alemania después, al término de este Mundial que ampliaremos. ¿Cómo fue el formato de este Mundial? Diferente al de Brasil, que ya habíamos hablado, era muy particular. Bueno, este mundial seguimos, ¿no?, con el tema de la organización un poco rara, un poco medio desprolija que hablamos en los mundiales de antes. En esta oportunidad sí pudieron acudir en perfectas condiciones las 16 selecciones que se esperaban y se organizaron 4 grupos de 4 equipos cada uno, pero con la particularidad de que en cada grupo había 2 cabezas de serie elegidos a dedo, con el propósito de que se estén con los otros equipos, pero no entre ellos, y a su vez que los equipos que no eran cabezas de serie tampoco juegan entre ellos. Algo bastante raro, y fue la única vez, creo, que el anfitrión no fue cabeza de serie. Suiza no fue cabeza de serie de su grupo, lo que dio lugar a un desarrollo bastante particular en la fase de grupo de este mundial. Otra de las partes del reglamento era que ante el empate en la fase de grupo se recurría a la alargue. Sí. Y los equipos sumaban un punto si es que el
empate persistía después de esos 120. Otro de los reglamentos era que ante el empate en puntos no se tenía en cuenta la diferencia de gol, sino que si el empate en puntos era entre los dos primeros, se definía por sorteo quién ocupaba la primera posición, y si era entre el segundo y el tercero, se jugaba un partido de desempate. Sí, estamos hablando también del primer mundial televisado, y donde hay registro ya de todos los goles del mundial. O sea, si uno entra a YouTube puede encontrar todos los goles de este mundial. Se televisó para 9 países, creo. Así es, se había televisado el primer mundial televisado y el primer mundial también con sponsor, ¿no? Sí, ya hablaremos más adelante de lo que fue el sponsor principal. El caso particular, bueno, de las selecciones que participaron, vuelve a participar Inglaterra por segunda vez. Una historia muy particular detrás de lo que vivió Inglaterra, porque primera vez que participa con un equipo serio. Había ido por primera vez al Mundial del 50 y como se creía muy superior, manda juveniles, y después al 54 ya manda al equipo con todas las figuras, porque se había dado cuenta años antes que no eran los mejores, y eso es gracias a una de las candidatas de este mundial, que fue la Hungría, que venía de ser campeona olímpica, la Hungría de los magiares mágicos. Así es. Bueno, como decíamos antes, eran 4 los grupos. En uno de esos grupos lo integraban Brasil, Yugoslavia, Francia y México. Una selección mexicana que hasta ese momento seguía sin poder sumar en los mundiales, se volvió a casa perdiendo su partido con 0 puntos. Y los otros integrantes eran Brasil, Yugoslavia y Francia. Sí. Lo que dio lugar a lo que podemos decir el primer partido arreglado en la historia de los mundiales, o uno de ellos, porque iba a haber un empate en puntos, y Brasil, ante la victoria de Francia sobre México, y Brasil y Yugoslavia hicieron un pacto al final, no se atacaron entre ellos y terminaron avanzando los dos con 3 puntos a cuartos de final. Claro. Eso es lo que era el grupo 1. Después, sí, el grupo 2 iban a estar juntos los finalistas, que eran Hungría y Alemania Federal, que participaba por primera vez de post Segunda Guerra Mundial, y ya con el nombre de Alemania Federal. Iban a formar el grupo con Turquía y Corea del Sur. Sí. A Hungría le tocaba jugar contra Corea del Sur y contra Alemania. Sí. Iba a lograr lo que hasta ese momento iba a ser la mayor goleada de la historia de los mundiales, que era un 9-0 sobre Corea. Después, la misma Hungría en el 82 iba a superar eso en cuanto al número de goles, porque le iba a ganar 10-1 a El Salvador. Y Alemania le iba a ganar en esa primera fecha 4-1 a Turquía. Después, en la segunda fecha, se dio algo bastante particular por parte de los alemanes, porque el técnico Herberberg, sabiendo que probablemente iba a perder contra Hungría y que los turcos iban a pasar sin problemas contra Corea, pone suplentes. Entonces, Hungría le gana a Alemania 8-3. Sí. Imagínate que le iban a llover críticas por todos lados, y es un golpe anímico muy fuerte, más allá de que ponga suplente, comerte 8. Ya pensando en lo que iba a ser el desempate ese con Turquía, y bueno, termina saliendo bien porque va al desempate y le gana bastante fácil y puede pasar a la parte final. Sí, para poner en contexto, hay que hablar primero de esa Hungría, que se le llamaba los Magiares Mágicos y que contaba con jugadores como Puskás, Coxi, Sibor. ¿Por qué Hungría llega siendo tan candidata, además de haber ganado los Juegos Olímpicos? Que bueno, es ese partido contra Inglaterra que hablábamos. O sea, Inglaterra empieza a jugar seriamente los mundiales por ese batacazo que le da Hungría. Entre esos, antes había ido por el mundo, pero más con juveniles y demás. Por ejemplo, hay un partido contra Argentina, lo juega en el 53. Argentina no participa de esto, ya vamos a contar por qué, de este mundial. Pero ¿cómo fue la historia de Hungría en Wembley antes de llegar a esa Hungría candidata? Bueno,
la Hungría, como decías vos, que se la conocía como los magiares mágicos, entre 1950 y 1956 cosechó en 50 partidos 42 victorias, 7 empates y una sola derrota, lo que se conoce como el sistema puntuación ELO, que es como si fuese el sistema de puntuación del boxeo. Es la selección con mayor puntos en la historia, superando a la Alemania justamente del 2014. Entre los grandes éxitos de aquella selección que dirigía Gustav Sebe, están, como decías vos, el oro olímpico en Helsinki, y ganan la Copa Dr. Gero, que era una copa amistosa entre las selecciones más importantes europeas. Y bueno, uno de los grandes acontecimientos es la victoria 6-3 a Inglaterra, convirtiéndose en el primer equipo no británico en ganar a Inglaterra en Wembley. Porque, ¿te acuerdas? Ya le invitamos a la gente después que vea uno de los videos que nosotros hicimos de los subcampeones, donde hablamos de esto. No se lo conocía mucho, los ingleses no miraban mucho fútbol de afuera, como decís vos, se creían que eran bastante superiores, y este partido como un cimbronazo para ellos, un golpe de realidad. Después se juega la revancha de ese partido en Budapest y Hungría gana 7-1, lo que hasta el día de hoy sigue siendo la peor derrota en la historia de la selección de Inglaterra. Claro, yo recuerdo una calle en Budapest, ahí en uno de esos barrios donde está la sinagoga y demás, muy cerca, hay un mural gigante que bueno, quizás cuando lo suba a YouTube lo ponga la imagen para que lo puedan ver, que conmemora ese partido, una total decepción para el país que había inventado el fútbol y que se daba con la primera sorpresa, un país que después, por más que inventó el fútbol, tuvo una sola Copa del Mundo, y una de esas personas que jugó contra Hungría era Bobby Robson, que después fue técnico de la selección inglesa y dirige el Mundial 86, y Bobby Robson dice que ni conocían a Puskás, porque ellos solo veían fútbol inglés, para que se vea lo creído que estaban en Inglaterra, y el batacazo que se terminaron dando con el juego de Puskás, que creo que hace 2 goles esa tarde-noche en Wembley. Pero bueno, una Hungría que prometía, y un técnico que se puede decir que es el predecesor a Rinus Michels. Así es, aquella Hungría iba a sentar las bases de lo que después íbamos a conocer como fútbol total. Lógicamente que se le empieza a copiar muchas de sus cosas a partir de su éxito, ¿no? También se caracterizaban por muchas innovaciones tácticas, jugadores que ocupaban muchas posiciones, un equipo muy vistoso, que atacaba mucho, y bueno, eso se fue copiando para lo que después sería el fútbol total de Rinus Michels y la naranja mecánica. Claro, o sea, si uno hace como el árbol genealógico, estaría lo que hoy es Guardiola, el padre de Guardiola Cruyff, el padre de Cruyff Rinus Michels, y el padre de Rinus Michels Gustav Seves, sí. Y antes de Gustav Seves, también en principio del siglo XX, teníamos a Hubert Chapman, que era el técnico de aquel Arsenal. Del Arsenal, sí. WM. Claro, él se dice que es el fundador, pero también antes dirán que es el Preston North End que gana los 2 primeros títulos de... Entonces bueno, tenemos como todo un árbol que quizás nace en Inglaterra, pero que quizás lo sufre mucho Inglaterra después, hasta en los últimos años de Guardiola ganándole finales de Champions al Manchester United. Pero volvemos a ese grupo, que es el grupo principal, porque de ese grupo de Alemania, Turquía, Hungría, se desprenden los 2 finalistas. ¿Cómo siguió todo lo que estabas contando? Sí, hablando justamente de Turquía, permíteme agregar un dato de color de cómo llega a Turquía a aquel mundial. Le toca jugar en las eliminatorias contra España. España le gana el primer partido, la ida 4-1. Después la vuelta la gana Turquía 1-0. En aquel momento no contaba el marcador global, sino era por puntos. Entonces van a jugar un desempate en Roma. Ahí, bueno,
tiene un problema España con Gabriela Kubala, porque decían que no lo dejaban jugar por el tema de la nacionalidad, que tenían que tener un cierto número de años viviendo en el país, un problema ahí, no lo pueden, los españoles por la duda no lo usan, terminan empatando 2-2 el desempate, y el pasaje al mundial se define por sorteo. Y te acordás cuando hablábamos del niño haciendo el sorteo en el mundial del 38. Sí. Bueno, acá otro niño de 10 años, su nombre creo que era Franco Gema, algo así, termina decidiendo, le taparon después, fíjate la foto de aquel momento, le vendan los ojos, todo, para que saque el papel de la selección que iba a ir al mundial. Una locura. Termina sacando el papel de Turquía. Se dice que este niño era un sobrino del que por entonces era el presidente de la UEFA, Artemio Franchi. Mira. La verdad que algo muy curioso que, bueno, propio del amateurismo, por así decirte, de la época. Sí. 50 años se cumplían de la FIFA y ya tenían sus irregularidades como estas. Yo creo que tu sueño máximo hablando de esto es que se define un grupo del mundial por sorteo. ¿Qué tiene que pasar para que pase eso? Bueno, la verdad que tiene que ser una serie de coincidencias muy, muy grandes. Primero el empate en puntos, lógicamente. Después que haya un empate en la diferencia de gol. Que hayan salido empatados los equipos involucrados en ese empate. Que además la cantidad de goles a favor sea la misma. Y después se empieza a ver el número de tarjetas amarillas. Que es como quedó afuera en la última Copa del Mundo Senegal. Claro, exactamente. Senegal queda fuera de la Copa con Japón por tener una tarjeta amarilla más. Una locura. Ya si hay empate en tarjetas amarillas, ahí recién se hace el sorteo para ver quién pasa a octavo final. Seguimos entonces este grupo que analizábamos. Pierde entonces esa goleada increíble a Alemania. Que bueno, en qué deriva, después terminan clasificando los dos. Así es porque terminan empatando en puntos, como decíamos. Si había empate entre el segundo y el tercero, se definía con un partido de desempate en el que los alemanes terminan ganándole fácil a los turcos, creo que 7-2, una cosa así. Claro, y entre eso, bueno, también hablar de que el campeón, Uruguay, seguía muy bien. Mantenía las bases del 50, estaba Roque Máspoli todavía, Schiaffino, el mismo William Martínez, y le gana a Inglaterra, que hablábamos también, 4-2, dejando afuera lo que fue un golpazo a la selección inglesa, y pierde contra esta Hungría. Claro, exactamente. En los cuartos de final, permíteme agregar esto, como decís vos, está el Uruguay e Inglaterra, que lo ganan los uruguayos 4-2. Después Alemania pasa casi sin problemas ante Yugoslavia, ganándole 2-0. Y después tenemos dos partidos particulares en este cuarto de final. Uno es la batalla de Berna, Sí. recordada, que Hungría le termina ganando 4-2 a Brasil, que es muy recordada por la violencia que hubo de parte de los jugadores de los dos equipos. Terminó con 9 Brasil, con 10 Hungría, y al final hubo una escaramuza ahí provocada por Puskás, que arrojó una botella, no sé qué, y bueno, se armó un tole-tole ahí con los jugadores de Brasil, y bueno, ya empezaba a cargarse la selección húngara de varios minutos, de varios golpes, y bueno, fue un tiempo. Sí, y entiendo ahí la selección un poquito, antes de seguir hablando de los cuartos y de la batalla de Berna, que te quiero preguntar algo. La selección, recordemos, había sido tricampeón de América, 45, 46, 47. No va al campeonato sudamericano del 49 por su pelea con Brasil. Si bien habíamos dicho que Getúlio Vargas y Perón estaba todo bien, la FIFA con la Confederación Brasilera de Fútbol no estaba todo bien. Y también Argentina quería organizar un mundial, entre eso se terminan peleando. Argentina decide no ir al 50. También se decía que era parte de Perón. Hay algunos datos muy fuertes que dice que no querían, como una decepción, porque el país ya tenía su fanatismo por el fútbol y no quería una decepción sabiendo de que como el mundial estaba
hecho para que lo gane Brasil. Y en este caso también, al contar con las bajas de Di Stéfano y de otros jugadores que se fueron a Colombia, no querían participar. Entonces, a pesar de esa victoria que te contaba, el 3-1 en el Monumental contra Inglaterra en el 53, también deciden dar un paso al costado. Y bien, hubo un equipo que era un equipazo, el de Argentina, ya lo había dicho Sergio, pero en el 54 había cambiado nombre, estaba Musumeci, me acuerdo, que después son los que van al 58. Te iba a preguntar, Puska tira una botella en la batalla de Berna y bueno, es un lío, termina quedando afuera Brasil. ¿Cuánto pierde ese partido? Ese partido sale 4-2. 4-2. Y un Brasil también que venía muy fuerte de ser finalista, pero sumaba otra decepción. Ya con la camiseta amarilla, como habíamos dicho, había cambiado sus colores, y sus colores que después le darían 5 Copas del Mundo, pero eso vendría más adelante. Hasta ahora era todo tristeza brasilera en tierras suizas. Claro, ya formando un poco la base de lo que después sería el bicampeón. Claro. Ya había jugadores como Nilton Santos, y creo que Dian Santos también jugaba. Sí. Y hablando de esto de Puskás, decir también que, bueno, tenemos el premio Puskás al gol más lindo. ¿Quién era Puskás en este momento? Que para mí era el mejor jugador en el mundo en ese momento. Bueno, también mencionar que Puskás es uno de los 6 jugadores que superó los 700 goles a nivel profesional en toda la historia. Y yo creo que en su momento Puskás en parte puede llegar a esa cifra por lo que hizo en su país, que jugaba en un equipo de Budapest, que era un equipazo, pero que por ahí no tenía toda la competitividad que pudo tener después jugando en el Madrid, aunque la siguió rompiendo, ¿no? Porque metió después hat-trick, póker, finales, todo, la rompía toda. Yo creo que particularmente en este mundial se empezaron a usar tácticas bastante ofensivas, se le daba menos bola a la defensa, y yo creo que también en los primeros mundiales había equipos que también se jugaba bastante ofensivamente, pero en una de esas no estaban los jugadores tan finos de cara al arco. Ya en esta época había grandes jugadores, empezaba a haber grandísimos jugadores como eran estos húngaros, ¿no? Lo que es Puskás, Igor, Coxi, Hidekuti, y también los alemanes tenían grandes jugadores, grandes definidores como Fritz Walter, Dino Herrmann, que ya vamos a hablar un rato. Sí. Yo básicamente sobre todo creo eso. Sí. El otro partido de cuartos, que fue Austria-Suiza, que terminó 7-5 y es al día de hoy el partido con más goles en la historia del Mundial. Una locura. Después hubo un par con 11, por ejemplo, cuando hablábamos del Mundial del 38 hace 2 capítulos, que el primer partido de aquel Brasil lo gana 6-5, y después en el 82 el Hungría-El Salvador, que termina 10-1, bueno, esos 2 partidos con 11 goles, pero el Austria-Suiza de cuarto de final del 54, con 12 goles, el partido con más goles de la historia de los mundiales. Un mundial de Suiza 54 que también, lógicamente, sigue siendo y va a ser por siempre, creo yo, el mundial con promedio de gol más alto de todos los tiempos. Claro, sí, seguramente. Además, Hungría, también la selección más goleadora, que metió 27 goles en aquel mundial, en 5 partidos, imagínate. Claro, bueno, estamos hablando 4 en cuartos, 4 en semi. De ahí hablamos también de los 8 en la primera fase. Claro, y debuta con 9 contra Corea del Sur. Claro, y además, como decís, contra El Salvador, que tiene el récord de la mayor goleada en la historia del mundial. Claro. Una locura de goles Hungría, que lamentablemente llegó a la final 2 veces. Esta era la segunda vez que llega a la final, pero no puede tener ninguna Copa del Mundo. Ahora sí, en esas semis contra Uruguay, el campeón, ahí ya estaba parejo, ¿no? Sí, una Uruguay que todavía no había perdido en los mundiales,
recordemos que había sido campeón de local en el 30, por desacuerdos. Primero en el 34 no va por pegarle el faltazo a Italia que no había ido a su mundial. Después en el 38 tampoco va porque estaban descontentos acá en Sudamérica por la elección de la sede. Y después, bueno, en el 50 vuelve a salir campeón. Entonces todavía seguía sin perder en los mundiales. Acá en Suiza pasa a la fase de grupo también invicto, le gana en cuartos a Inglaterra y bueno, termina perdiendo contra Hungría 4-2, pero yendo a la alargue. Fuerza a aquella Hungría a ir a una alargue que termina ganando con 2 goles de Sandor Kocsis. Entonces ya vamos contando. Venía Hungría de sufrir contra Brasil el juego brusco, bastantes jugadores que arrastraron lesiones, y venía de jugar 120 minutos contra Uruguay, para que lo vayamos teniendo en cuenta para lo que sea la final después. Sí, sí. Un Sandro Kocsis que sería el goleador de este mundial, ¿no? Así es, Sandor Kocsis iba a convertir 11 goles en este mundial, iba a ser su único mundial, y era de esta forma el segundo jugador con más goles en la historia de una sola edición de la Copa del Mundo, con la particularidad que es hasta el día de hoy el jugador con mejor promedio de gol en la historia, ya que jugó 5 partidos, metió 11 goles, un promedio de gol de 2,2. ¿Más Jas Fontaine? Sí, más que Jas Fontaine, que en aquel momento jugó un partido más y tiene 2,17, una cosa así. Claro, Jas Fontaine que tiene 13 goles. 13 goles, sí. En el mundial del 58. Así es, así Sí. es. Mirá vos qué grande Kocsis, también uno top 100 de futbolistas, de los mejores futbolistas de la historia. Seguimos con los top. Pero sí, la otra llave de la semi jugaba Alemania. Así es, Alemania que, bueno, comparando un poco con lo que fue la final, el desarrollo del Mundial de Brasil 2014, nosotros tenemos que jugar 120 minutos y después penales muy reñidos contra Holanda, y mientras Alemania supera fácilmente a Brasil, bueno, acá se iba a dar algo parecido. Alemania le iba a ganar 6-1 a Austria y llegaba bastante más fresco a la final. Sí. Una Austria que después iba a terminar consiguiendo su mejor resultado en mundiales, consiguiendo el tercer puesto contra Uruguay. Sí, antes de hablar de la final, hablemos de cómo llega Alemania. Una Alemania devastada por la guerra, con la división. Es el primer mundial que lo juega como Alemania federal una parte y como Alemania democrática, con las denominaciones separados. Así jugaría hasta el mundial del 90 inclusive, es decir, muchísimos años con Alemania jugando acá, son 36 años. Y bueno, una Alemania que se dice mucho que la recuperación económica de la Alemania federal empezó gracias a este mundial, y también su impronta en el fútbol. Alemania no tenía una liga unificada como después lo fue la Bundesliga, y antes estaba la Oberliga, que eran como 9 ligas separadas en las cuales era muy difícil juntar jugadores para llevarlos a un mundial. Estamos hablando también que era más difícil en ese momento para los europeos, que no tenían ni siquiera Eurocopa, que fue recién desde el 60, que para nosotros, que dentro de todo jugamos más por los campeonatos sudamericanos y demás. Entonces Alemania lleva jugadores que no se conocían tanto entre ellos, y bueno, de la mano un técnico que no solo gana este mundial, sino que presiona para que años después se forme una Bundesliga unificada y empieza la primera revolución del fútbol alemán, que le llaman ellos Das Reboot, nuestra revolución, que se lo cuenta muy bien en un libro que compara lo que fue la revolución de Joachim Löw, empezando con Klinsmann en el Mundial 2006 para llegar a la Copa del Mundo 2014, con esta revolución Sepp Herberger para llegar a formar la Bundesliga y terminar ganando después, hasta el 90, 3 títulos del mundo. Así es. Yo, lo que hablamos, no sé si te acuerdas, que yo consideraba más meritorio los 4 mundiales de Alemania que los 5 de Brasil, porque Brasil como que los ganó en 2 épocas, ¿no?
tuvo su racha de ganar 3 de 4 en el 58, 62 y el 70, y después gana 2 de 3 hacia finales de los 90, principios de los 2000. En cambio, Alemania gana sus mundiales bastante distanciados entre sí, con generaciones totalmente diferentes. Gana este del 54, después iba a ganar en el 70, después en la tercera en el 90 y la última en Brasil en el 2014. Sí. Como que uno ahí nota el gran respeto que tienen por los procesos. Sí, sí. Bueno, ahí le preguntamos a la gente que nos está siguiendo qué piensa que es más meritorio, los 4 títulos de Alemania o los de Brasil. Para mí también, yo coincido con vos que los 4 de Alemania son más meritorios por esto, las épocas diferentes, aunque bueno, obviamente nadie le quita lo suyo a Brasil. También aclararte que bueno, después vamos a hablar de todo lo que significó la final, la cual hay una película, pero es la primera vez que los alemanes, por lo menos los de Alemania occidental, salen a la calle a festejar algo, vuelve el sentido que habían perdido de querer a su patria y de que no les dé vergüenza de hablar de Alemania como pasaba después de la guerra, y es un motivo de orgullo no solo para el fútbol, sino también para una nación que lamentablemente había mucha gente inocente que lo tuvo que vivir. Y bueno, mucha gente que me crucé y que pude hablar, que vivió esa época, porque bueno, tengo familia alemana, me contaban cómo es el primer punto de Alemania saliendo por primera vez las calles después de la guerra mundial. De ahí también, para mí, esto también es para mí, le pregunto a la gente a ver si coincide, Alemania en todos los mundiales que ganó, le ganó a los candidatos de esos mundiales. Porque fíjate, en este mundial el candidato era Hungría, le gana. En el mundial del 74 el candidato era Holanda, le gana. En el mundial del 90 el candidato era Inglaterra. Entonces, si vos vas a las apuestas a las semis, cuando llegue Inglaterra-Alemania, esa Inglaterra era imparable, y tenía jugadorazos. Empatan 2-2, le ganan penales después. Y en el Mundial 2014 también. Yo creo que, a ver, después pasó el 7-1, pero vos, si tenías que apostar antes del partido, sin el diario el lunes, apostabas por Brasil, por lo menos porque era local, que vos pensabas que, no sé, algo iban a hacer y lo iban a aguantar hasta llevarlo, pero como que en ese momento era así. O sea, no sé, esa es mi percepción, no sé si opinas vos lo mismo. Sí, totalmente. Yo creo que con el correr de los años nos acostumbramos a no dar por vencido nunca a Alemania. Hay una buena frase de Joachim Löw de hace unos cuantos años que decía que él no tenía ningún jugador crack, pero que todos eran buenos. Y yo creo que coincido bastante con eso, porque si uno se pone a ver a lo largo de la historia, no hay ningún jugador alemán que podamos poner a la altura de los Pelé, los Messi, los Maradona, Cristiano Ronaldo, etc. El jugador más representativo de la historia alemana es un jugador de puestos defensivos, como lo era Beckenbauer, ¿no? Que jugaba ya sea de volante central en sus comienzos, terminando al final de líbero o de marcador central. Y eso más o menos lo que representa a Alemania en la historia del fútbol. Equipos sin un gran referente, pero que todos aportan que no tiene flaqueza prácticamente, todos aportan lo suyo y funciona de una manera bastante armoniosa. Así es, totalmente. Y bueno, después la frase de Lineker, conocidísima, pero que vendría años después, donde el fútbol es un deporte de 11 contra 11, donde siempre ganan los alemanes. Hay un jugador que sí se destaca en este mundial, que es Helmut Rahn, que bueno, ya entramos a la final como el último tema que vamos a tocar hoy. Una final que se da en Berna también, la capital de Suiza, y que pasó a llamarse, así como es la batalla de Berna a los cuartos, el milagro de Berna. Contame de esa final. Bueno, en esta final también algo parecido a lo que hablábamos en el capítulo pasado con el tema del maracanazo. Había una selección claramente favorita con respecto a la otra, que en este caso
Hungría era la gran favorita por todo lo que veníamos hablando de los antecedentes, ¿no? Llegaba hasta esta final teniendo 33 partidos invictos, empezando allá por el año 50, contra una Alemania que, bueno, no tenía mucho que perder, a la cual incluso se dudaba que pase a cuarto de final ya para empezar. Y bueno, incluso iba a empezar bastante cruzada la final para Alemania, porque a los 8 minutos ya perdía 2-0. Goles de Puskás y de Seaborg, con un error ahí bastante particular entre el defensor y el arquero alemán. Y bueno, como decíamos, íbamos a hablar hoy el tema del tiempo de ese día. Alemania, por las cuestiones que ya vamos a hablar entre un rato, rogaba que llueva, porque, bueno, para lógicamente se merme el buen juego húngaro, porque tenían un calzado especial que también favorecía al agarre de ellos al campo de juego, sobre todo al capitán de ellos, Fritz Walter, que con el terreno mojado estaba muy acostumbrado a jugar. Sí. Una Alemania que, bueno, se iba a sobreponer bastante rápido a esos 2 goles de Hungría, iba a descontar primero Max Morlock, y Helmut Rahn, el jefe, como se lo conocía ahí, iba a empatar el partido después de un corner pasado que él empuja por el segundo palo. Claro. Bueno, después de eso, Hungría iba a seguir todo el partido de Hungría, digamos, o sea, más allá de la fuerza alemana y el partido histórico que se termina jugando, también Alemania tiene bastante suerte, porque hay tiros en los palos, el arquero que era Toni Turek, que saca muchas pelotas, los defensores que sacan pelotas en la línea, Puskás, que juega lesionado ese partido, porque a Puskás lo lesionan los mismos alemanes en la fase de grupo, tiene una lesión en el tobillo, no llega al 100% de ese partido. Además de bueno, del bardo que había sido en los cuartos. En la batalla de Berna, claro. Sí. Sumado a lo que decíamos de la batalla de Berna y de que venía de esforzarse bastante para ganar el Uruguay en la semi. Sí. En fin, o sea, muchos factores que se acumulaban, y una Alemania que llegaba sin miedo, digamos, porque ya se habían comido 8 en fase de grupo y no eran las favoritas, y que, bueno, la responsabilidad tenía Hungría. Claro, sí. Totalmente. Y algo que, como decía, arranca perdiendo 2-0. Fíjate que en estos 5 mundiales que vamos repasando, en 3 la final arrancó ganando el equipo que después salía subcampeón. O sea, arrancó perdiendo el campeón. Algo que en los últimos años, si nos ponemos a ver los últimos 6 mundiales, pasó solo en uno, que es el cuando sale campeón Italia. Claro. Pero últimamente el que hace el gol, el primero, es el que termina ganando la final. Antes, claro, lo que pasó en el Maracanazo, y que pasó también en Italia, en Checoslovaquia del 34. Así es. Y bueno, saca provecho también Alemania de los botines que tenía, ¿no? Sí, en esa época estaba el señor Adolf Dassler, Adi Dassler como lo conocimos, que es el fundador, junto a su hermano en ese momento, Rudolf, de lo que sería Adidas. Sí. Por ese entonces, Adi Dassler se acerca a la concentración alemana a charlar con Herberberg, a mostrarle su calzado novedoso que él había inventado, que dejaba de tener tapones de madera para pasar a tener tapones de aluminio, con la particularidad de que estos tapones eran intercambiables y lo podías ir cambiando su largo dependiendo del terreno que tengas. Sí. Entonces, bueno, él lo que le dice a Herberg que iba a ser lo ideal que aquella tarde llueva, que es algo que increíblemente termina pasando. Bueno, uno de los utileros de Alemania tiene que por primera vez usar ahí las herramientas para cambiar los tapones y ponerlos más altos para lograr un mejor agarre. Una locura. Una Adidas que después se terminaría siendo el sponsor, ya vamos a contar, oficial de la Copa del Mundo,
eh, pero que en ese momento no lo era, que tuvo sus polémicas también, después ya hablaremos en el 74, pero que en ese momento no era tan conocido, y después de esto que contás se hace muy conocido, y sobre todo salen las fotos de Adolf Dassler creando los botines. Hay fotos muy conocidas, famosas, que terminan siendo publicidad muy importante para Adidas. Claro, un Adolf Dassler que después se pelea de su hermano, y su hermano Rudolf después crea lo que hoy es Puma. Así es, y que hoy es el clásico que se jugó este último fin de semana, Der Klassiker. Un equipo tiene Adidas, el Bayern, y otro tiene Puma, que es el Dortmund, aunque se creó en... o sea, Adidas se creó, los dos se crearon en Baviera, que es el estado donde está el Bayern. Bueno, después en el segundo tiempo iba a seguir más o menos con la misma temática. Hungría está ahí en el protagonismo y bueno, atacando bastante a Alemania, pero bueno, los húngaros se empiezan a cansar un poco porque ya venían con el desgaste de los partidos anteriores. Puskás empieza a disminuir el rendimiento porque ya venía bastante tema físico. Y bueno, a pocos minutos del final, a 10 minutos más o menos, Helmut Rahn mete el tercero ahí en la puerta del área, como si fuese más o menos un gol de Messi. La lleva con la derecha para la zurda y la clava ahí contra el palo. Lo que poca gente sabe es que después Hungría empata el partido y se lo anulan a Puskás por offside, un offside ahí bastante polémico que muchos dicen que no era, ¿no? Sí. Que después en Alemania se vería perjudicada con el gol fantasma en el 66. En ese momento muchos dicen que la favorecieron. Y bueno, a Hungría, que después de este partido continuaría con su buen andar, el cual iba a terminar recién en el 1956 con la Revolución Húngara. El equipo, el Budapest, en el que jugaban Puskás y demás, jugaba por la Copa de Europa contra el Bilbao, y cuando ellos están viajando estalla la Revolución Húngara y ellos deciden quedarse en la parte de Europa Occidental y no vuelven más a Hungría, y bueno, ahí se le pone fin a la época de los magiares mágicos. Así es, y bueno, en el 58 ya él estaba en el Real Madrid, que después haría historia ahí hasta el 66. Y bien, después de esa final fue una fiesta total, no solo en Berna, porque muchos alemanes viajaron, sino también, como decíamos, en todas las calles de Alemania. No sé si quieres agregar. Sí, bueno, podemos decir que después del maracanazo que hablábamos en el capítulo pasado, es la mayor hazaña de la historia de las finales del mundo, esta de Hungría con Alemania, incluso superior a la Alemania-Holanda y algunas otras por ahí. Sí. Si bien Holanda también arranca ganando, esta fue una locura. Primero porque había perdido el primer partido, que está bien, guardó suplente, pero después por cómo venía arrasando Hungría, que si bien llega falto de piernas, como decís, era la principal candidata. Y en una Alemania, como te digo, los jugadores no se conocían entre ellos, y si bien tuvo cierta ventaja como la lluvia, los botines, el gol que no le cobran a Puskás, fue difícil para su técnico armar un equipo que llegue a la final primero y que después la gane, por esto de la Oberliga que había, que después se terminarían transformando en la Bundesliga y en una potencia mundial el fútbol alemán. Sí, y probablemente sea uno de los partidos, si no el más, que más influyó en un país, ¿no? Porque después de esta victoria empieza el renacimiento de Alemania, que tan golpeada venía de la Segunda Guerra Mundial. Así es. Pensemos que, y además empieza a aparecer en el mapa futbolístico Alemania, que antes no pasaba. Habíamos hablado de la Alemania nazi que juega con esa denominación y que ya había anexado a Austria para el 38 y que queda fuera en el primer partido. Algo que por ahí lo quería imponer la política
no lo puede hacer y después, años después lo termina imponiendo el fútbol mismo, y termina siendo el renacimiento de una nación que, como te decía, mucha gente inocente sufrió cosas terribles, pero en este momento, del 54, era para festejar como fue. De hecho sacaron una película que también les recomendamos, que se llama El Milagro de Berna, y bueno, cuenta todo, y empieza a aparecer, como decíamos, 2 campeonatos de Uruguay y 2 campeonatos de Italia. Se suma el tercer campeón, que después terminaría siendo campeón 4 veces. Sí, una película bastante linda, la recomendamos, está completa en YouTube. Se entrada más que nada en Helmut Rahn, que cuenta más o menos su vida, cómo él llega a la convocatoria en Alemania y bueno, aquel famoso gol, ¿no? Seguramente el más famoso de la historia de la selección alemana. Agregarte que bueno, hubo 43 parejas de hermanos que jugaron la Copa del Mundo, algunas conocidas como el caso de los Oblito para nosotros, los Boateng, los Ayew, los Palacios en Honduras, que fueron 3, y bueno, varios más, los Dos Santos mismo en México. Pero en esta selección alemana se iba a dar el caso de la única pareja de hermanos campeones en toda la historia de la Copa del Mundo, que eran los hermanos Fritz y Omar Walter. Fritz, que era el capitán de la selección. Mirá, qué grande. La verdad no tenía ese dato. ¿Cuántas parejas hubo en total de hermanos? 43. Mirá, ¿y algún mellizo no? Los famosos mellizos Van de Kerkhoff también contra nosotros en el 78. Claro, sí. Qué locura. Y de ahí, padre e hijo, me acuerdo del caso de Eslovenia, creo que era, que uno dirigía al hijo, Weiss, ¿no era? Ah, sí, Vladimir Weiss dirigiendo uno al otro, que también los Bradley en Estados Unidos. Los Bradley, sí. Qué lindo. Esas historias me encantan, y que también nos deja este show que es la Copa del Mundo. Y bueno, una Alemania, deseame agradarte por último, que en el 90 también vivió algo parecido, donde ya se olía la reunificación, y que también la gente salió a las calles sin importar nada, y bueno, fue otro avance para que se terminen uniendo las 2 Alemanias después de ese mundial. Sí, y bueno, fíjate que Alemania todo su mundial lo gana por un gol nada más en las finales. El 3-2 acá a Hungría, el 2-1 a Holanda y 2-1-0 contra nosotros. Una locura. Pero bueno, después empezaría nuestro karma con Alemania, que bueno, primero la historia había empezado el INTA en el 86. Así es, sí. El domingo que viene otro lindo mundial de Suecia, el primero de Brasil, la aparición de Pelé, hay muchas cositas para contar de eso también. Así es, a la gente que nos ve en YouTube como MS9 Deportes estamos, los invitamos el domingo que viene a conectarse en vivo, porque también posiblemente tengamos un invitado especial, y también es la aparición de otra potencia que es Brasil, así que va a estar lindo. Vemos, capaz que cambiamos el día, estamos sujetos a lo que nos diga el invitado, así que bueno, vamos a estar comunicando ahí en nuestras redes. Pueden seguirme en mi Instagram como Matías Sandoval 9, también estamos en Spotify como MS9 Deportes para aquellos que les gusten los podcasts. Luchi, vos, ¿cómo es tu Instagram, tu Twitter? Sí, me pueden seguir en Instagram, Luchi Sánchez LS3, tengo Twitter también que es @LucianoSánchezL, ahí en Twitter estoy poniendo bastantes datos de fútbol casi todos los días de diferentes torneos, así que al que le guste el fútbol que puede seguir por ahí. Así es, tenemos entonces lo de siempre estos fines de semana hasta el Mundial. Vamos a estar aquí por Matías Sandoval 9 en este canal de Twitch, donde los esperamos, y agradecemos a toda la gente que sumó hoy, que hoy hubo bastante movimiento, muchos comentarios, así que estuvo lindo. Un abrazo grande. Chao, nos vemos el próximo domingo.